Hola, hola, hola amigos. ¿Cómo están, genios? Espero que estén muy bien, que estén emocionados, que estén aprendiendo. Estoy grabando este segundo podcast sobre la sugestibilidad para sanar. Espero que te hayas escuchado el podcast anterior porque hablamos un poco de los placebos, hablamos de los 3 elementos de los placebos, del acondicionamiento, hablamos de la expectativa y hablamos del significado asignado y de cómo los seres humanos somos capaces de tener nuestra propia farmacia de antidepresivos o farmacia de cualquier químico para podernos sanar. En este podcast vamos a andar un poco más sobre este tema. Te recomiendo que saques un cuaderno, una agenda, que tomes apuntes y dediques los próximos minutos a aprender, a crecer y alimentar tu mentalidad. Dale, saca el cuaderno. Bueno, muy bien amigos, vamos a comenzar entonces con este podcast. Y la pregunta que necesitamos, la pregunta que realmente queremos hacer, ¿es la pastilla, es la inyección o la cirugía necesaria para pasar a un nuevo estado del ser? Es decir, ¿es necesario ese placebo? ¿Es necesario esa pastilla de mentiras o esa cirugía de mentiras o ese algo externo, ese placebo, para pasar a un nuevo estado del ser y podernos sanar? Pues la respuesta es que no. La meditación se convierte en la respuesta. La meditación es la solución para lograr hacer esto. Con la meditación es suficiente para sanar, para generar esas nuevas farmacias de químicos que necesita nuestro cuerpo. Porque recuerda que todas las emociones al final y al cabo son químicos que se generan, son reacciones químicas que se generan en nuestro cuerpo basado en las emociones y en las experiencias pasadas, y eso nos cambia la fisionomía, y del mismo modo la fisionomía puede cambiar nuestras emociones. Pero el caso es que hay mucha química detrás de esto y me causa mucha curiosidad que nunca me enseñaron esto en el colegio. No sé por qué el profesor de química no nos dijo: muchachos, la química es tan importante para la vida porque todas las emociones son químicas. Si me hubiera dicho eso, me hubiera ido mucho mejor, pero no me lo dijo, me enseñó otras cosas que nunca he utilizado en mi vida. Vea, pero esto me hubiera servido. Hay unas máquinas que miden el cerebro de las personas, y estas máquinas vuelven a analizar como esto que les había dicho cuando analizaron los de la depresión en el podcast anterior. Y en estas máquinas comienzan también a medir a las personas, y comienzan a medirlas antes y después, unos días antes y unos días después de eventos y de sumergirse en estados de meditación, teniendo emociones elevadas. Entonces se muestra la meditación, se muestra sus cerebros o las mediciones de sus cerebros antes y después de las semanas de inmersión, y se ve cuando tienen baja energía con los gráficos azules que les dije, y se muestra si tienen energía normal, entonces los gráficos son verdes, imagínatelo, y también si tienen energía muy alta los gráficos son rojos. Normalmente una persona que tiene depresión o tristeza tiene gráficos azules porque tiene muy baja energía, ¿ok? En los experimentos se puede ver como una persona pasa del estado azul, que es la depresión, al rojo después de meditar, a tener mucha energía. Hay cambios muy significativos que se dan por meditar y tener pensamientos correctos, de ir más allá de la mente consciente, y todo esto se genera entrando en ese estado de inmersión en mí mismo, en mi cabeza. Después de 3 días después de medir, después de medir 3 días donde las personas meditaban 2 veces al día, el cerebro cambió mucho. Entonces las pusieron 3 días y tenían que meditar 2 veces al día, y en esas 2 veces al día el cerebro cambió pues muchísimo, drásticamente. Es decir, no necesitamos una sustancia externa para lograrlo. No necesitamos hacer o tomar un placebo o tomar un medicamento o ver esta cosa milagrosa para hacerlo. No es necesario. Hay personas que lo hacen con estas cosas milagrosas y no quiero ahorita entrar a discusión de todas estas cosas milagrosas o las cosas asombrosas que pasan en el mundo, porque seguro hay cosas que pasan que son inexplicables, ¿cierto? Pero lo que es cierto es que no necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos o lo que hicieron las personas fue solamente con el pensamiento.
Desde su mente crearon esos estados y crearon todos esos fármacos, y es muy importante. Hay estudios de dolor muy interesantes. Unos estudios muestran, unos estudios dentales, estudios de dolor, y dentro de los estudios de dolor se metieron en la categoría de dolores dentales, donde les dijeron a los pacientes que les iban a aplicar un narcótico fuerte para el dolor. Listo, les iban a hacer un tratamiento y les dijeron: te vamos a aplicar un narcótico muy fuerte, un químico, para que no sientas dolor. Y entonces el 50% de las personas no sintió dolor. El 50% es un número muy alto. Entonces yo te voy a aplicar algo para el dolor y el 50% no sintió dolor. En realidad no les aplicaron nada, ojo con esto. Pero luego de eso les aplicaron una sustancia que bloqueaba la morfina. Entonces recuerda, les dijeron: vamos a aplicarte esto para el dolor, y les aplicaron nada, un placebo. Entonces el 50% de las personas no tuvo dolor, no sintió nada de dolor. Pero después entonces dijeron: vamos a hacer un experimento, apliquémosle algo que bloquee la morfina. ¿Cuál morfina si ellos nunca les aplicaron morfina? Vamos a hacer el experimento. Entonces les aplicaron morfina, les aplicaron bloqueador de morfina, es decir, que hiciera que que el químico de la morfina se bloqueara. Y se los aplicaron. ¿Qué pasó? Después de aplicarles ese bloqueador de morfina, todas las personas comenzaron a sentir dolor. No sé si estás comprendiendo, si me estoy haciendo entender. Les dijeron que les iban a aplicar algo y no les aplicaron nada. Entonces lo que hizo su cuerpo, su mente, fue crear morfina. Creó morfina, pues técnicamente de la nada. Creó morfina para que no sintieran dolor. Su mente creyó tanto que no iban a sentir dolor, que su mente entonces se puso a trabajar y creó morfina. Entonces ya no sentían dolor, solo porque les dijeron que les iban a aplicar algo para que no sintieran dolor. Su mismo cuerpo se protegió y no sintió dolor. Esto fue brutal. Y después, cuando aplicaron el químico para bloquear la morfina, pues bloqueó eso que el mismo cerebro había producido, y ahora todos sintieron dolor. Esto es brutalísimo, porque entonces no lo hicieron con nada externo. Simplemente las personas habían creado su propia farmacia de morfina en su cerebro, y los medicamentos lo que hizo fue bloquearla. ¿Te das cuenta? Esto es muy potente, lo que puede hacer el cerebro: crear químicos que les eviten el dolor. Hay un estudio también del mal de Parkinson, que el Parkinson es la deficiencia de dopamina en el cerebro y hace que las neuronas motoras no se comuniquen bien entre ellas. Es deficiencia de dopamina. Esto es lo clave. Un químico, dopamina. Les dijeron a los pacientes que les iban a aplicar un medicamento muy fuerte que les iba a curar el Parkinson. ¿Y qué pasó? A más del 50% le desaparecieron los síntomas del Parkinson. Un placebo. Y un investigador dijo: si ya tienen temblores, es posible que ya estén fabricando si ya no tienen temblores, entonces es posible que ya estén fabricando su propia dopamina. Como el Parkinson es la deficiencia de dopamina, entonces les aplicaron este placebo. El investigador dijo: ¿será que el cerebro está produciendo la dopamina? Es decir, similar a lo que estaba pasando con lo de los dentistas. Entonces les aplicaron un tinte. ¡Pum! Y se dieron cuenta, un tinte para identificar la dopamina, y se dieron cuenta que las personas estaban generando 200 veces la cantidad de dopamina. Increíble. Les dijeron: esto los va a sanar. El 50% se sanó. Entonces dijeron: algo está pasando, no les hicimos nada. Y lo que se dieron cuenta es que las personas habían creado 200 veces la cantidad de dopamina. Es decir, se habían autosanado ellos. Su mente los había sanado. Pero hay una salvedad aquí. Cuando las personas volvieron a su vida y se sentaron en la misma mesa, jugaron al ajedrez con sus amigos, volvieron a las mismas condiciones, ellos regresaron, a todos les regresaron las condiciones de Parkinson. Cuando volvieron a su ambiente externo, que era lo que los controlaba, ellos regresaron a su viejo yo. Su mente había tenido la capacidad, por ese momento, cuando les dijeron lo del placebo, en ese momento su mente tuvo la capacidad de generar 200 veces dopamina, de curarlos. Pero como ellos volvieron al mismo entorno y no se quedaron en ese nuevo yo que estaba creando dopamina, sino volvieron al mismo yo, en el mismo entorno, las mismas amistades, los mismos hábitos, entonces volvieron a su antiguo yo y volvieron a la enfermedad. El entorno. ¿Te acuerdas que hemos hablado de esto en los podcasts? El entorno.
cómo reaccionaron y cómo se asociaron con el entorno. Entonces, si es eso, lo externo nos controla, o mejor, cómo reaccionamos a eso externo es lo que nos controla. Si eso externo es lo que nos controla, o mejor dicho, si eso externo o cómo reaccionamos a eso externo es lo que controla nuestra cabeza, ¿no sería bueno meditar 2 veces al día por mínimo 8 semanas? Plantea el doctor Joe Dispenza. Si meditaras 2 veces al día durante 8 semanas, entonces tú empiezas a controlar tu cabeza. Tú vas a hacerlo consistentemente. Hacerlo 1 o 2 veces realmente puede que sea que no genere nada. O sea, si tú haces meditación 1 y 2 veces no va a pasar nada, porque es como cuando vas al gimnasio, no importa si vas 1 o 2 veces, o no importa si hoy comes una vez vegetariano y quieres ser vegetariano pero comes una vez saludable y el resto no comes más, o no vegetariano pero comes saludable. Lo que importa es la consistencia. ¿Por qué? Porque cuando lo haces 1 o 2 veces no pasa nada, porque las personas vuelven y se sienten de la misma forma, es decir, no ocurrió nada, no hubo ni genética, no hubo ni química, ni hubo crecimiento, ni hubo cambio en ningún aspecto. Hay otras personas que, por ejemplo, sí meditan un par de veces y sienten algo, pero luego abren los ojos y vuelven a su antiguo yo, como los pacientes pacientes curados del Parkinson. Entonces, hay unos que meditan un par de veces y no sienten que haya pasado nada. Hay otros que meditan un par de veces y sí sienten que tuvieron un encuentro profundo y que entraron a la mente subconsciente, que pasaron la barrera a la mente analítica y que ahí se generaron cambios significativos. Pero luego abren los ojos y vuelven al antiguo yo, porque vuelven a darse cuenta de la realidad en la que estaba y vuelven a las mismas cosas, ¿ok? Lo importante realmente aquí para tener cambios significativos perdurables es intentarlo el tiempo suficiente. Esto puede tomar algún tiempo para ver cambios biológicos. Es como lo que les decía, la comida orgánica, no importa si lo haces una vez, lo que importa es que lo hagas consistentemente. Entonces lo importante es que cojamos el hábito de la meditación. Hay muchos tipos de meditación, según he entendido hasta el momento, apenas estoy aprendiendo de todo esto, pero lo importante es que seamos consistentes. Y hay algunos casos, por ejemplo, hay un predicador que dicen que en un estado de éxtasis el predicador tomó veneno y no le pasó nada. Tomó veneno y no le pasó nada porque está en un estado de éxtasis, está en un estado elevado allá en su mente subconsciente. O un domador de serpiente venenosa que está en ese trance domando a la serpiente, que incluso cuando lo muerde y le aplica veneno, bloquea por completo el veneno que le acaban de inyectar en la sangre. O por ejemplo las tribus que pasan sobre senderos de caminos ardientes. Tony Robbins lo he visto en videos. Una prima mía me contó que ya en un evento de Tony Robbins lo hicieron caminar sobre fuego y pudieron caminar y no se quemaban. ¿Por qué? Porque su mente está en un estado de éxtasis programado para que su cuerpo reaccione química biológicamente. En cada uno de esos casos las personas tomaron una decisión de esto que les estoy contando. Tomaron una decisión firme que hizo que su cuerpo respondiera a su mente y su cuerpo respondiera de la misma forma. O sea, su cuerpo le va a responder a la mente y le va a decir esto es lo que tienes que hacer. Y fue la energía lo que afectó su biología y afectó su estado del ser. La energía que sintieron conectándose. ¿Se acuerdan que les dije hace un tiempo que midieron a las personas de depresión desde su cerebro azul, que tenían depresión, y cómo meditando 2 veces al día durante 3 días pasaron del estado azul al estado rojo, al estado verde con mucho color? Es decir, la meditación hizo que hubiera más energía y la energía hizo que se generaran nuevos químicos. Para cambiar alguna condición de salud, en nuestra vida debemos tomar una decisión tan firme que esa energía de esa decisión vaya más allá del cableado de programas que el cerebro tiene, más allá del acondicionamiento emocional de nuestro cuerpo, más allá de tu mente. Tú debes responder a esa nueva mente. Eso es lo que tiene que hacer esa decisión. Una decisión donde tú dices es que es ya. Ahora lo voy a hacer. La elección que tomas en ese momento se convierte en un recuerdo. ¿Por qué? Porque cuando tomas esa decisión, ¡pah!, el cerebro toma una fotografía y ahora quedó en el pasado. Pero tiene que ser una decisión muy fuerte para que esa foto realmente tenga mucha relevancia en tu cerebro. Y eso se convierte en un recuerdo, en una experiencia que nunca vas a olvidar. Y entre más fuerte más atención la mente le va a prestar a ese recuerdo. Es decir, entre la experiencia sea más fuerte y más profunda, más atención va a tener. Y en cierto sentido la mente pasa
La mente pasa del pasado al futuro, porque basado en esa fuerte experiencia comienza a crear un futuro distinto y comienza a generar químicos y comienza a generar cosas y te sanas o generas un cambio muy significativo en tu vida. Cambias, pasas de ser otra persona, literalmente, cambias del estado de ser. ¿Cómo se hace esto? Entonces, eso no es cuando alguien dice voy a hacer esto mañana. O dices, no, mañana comienzo. No, ahí no hay ninguna fuerza porque el cuerpo dice, eso es carreta o eso es pura intención, eso es puro bla bla bla. Entonces obtiene una información que no habla de tu estado del ser, simplemente es algo irrelevante. El cerebro no se la cree, el cerebro, pues que él dice, no, tú sabes cuando no es una decisión de verdad, ¿cierto? Entonces, cuando el cerebro está arrinconado, cuando tú no tienes más opciones para cambiar, cuando tú dices o cambio ahora, cuando este es el momento donde tengo que salvar mi vida, o donde estoy cansado de estas cosas que he hecho, o estoy cansado de estas emociones que he vivido, de estas experiencias que he vivido, cuando tú dices es que ya estoy contra la pared, no quiero seguirme sintiendo así, en ese momento, cuando tomas una verdadera decisión, es cuando tú dices, no importa cómo me siento, es decir, no interesa el cuerpo, no importa cuánto me cueste, no importa lo que la gente piense de mí, no importa lo que pase en mi vida, no importa lo que la gente piense de mí, se termina el ambiente, no importa el ambiente, y no importa cuánto tiempo me tome, eso es el tiempo. Entonces dices, si no importa el cuerpo, si no importa el ambiente y si no importa el tiempo, ahí tomaste una decisión que se te erizan los vellos y tú sabes que es una decisión de poder, que es una decisión fuerte. Entonces el cuerpo sabe que es en serio y responde a una nueva mente. Y ahí es donde se generan los cambios significativos. Ese tipo de cosas es el que hace que se creen nuevos genes, que se generen nuevas proteínas y que se generen nuevas experiencias en tu cuerpo. Para pasar del estado o del pasado presente, debemos cambiar nuestra energía. Todo es una decisión, pero una decisión de esas firmes y consecuentes. Nadie cambia hasta que cambie su energía. Y cuando cambia su energía, cambia su vida. Quiero repetirte esto, nadie cambia hasta que cambie su energía y cuando cambia su energía, cambia su vida. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Voy a ir terminando con esto, se me va a alargar un poquito el podcast, pero no me da para hacer otro podcast más, entonces voy a terminar con esto. Solo acepta, ¿cómo lo hacemos? Solo tienes que aceptar, tienes que creer y rendirte. Tienes que rendirte a ese pensamiento y que ese pensamiento sea igual a tu estado emocional. Si tú no creas, no aceptes, si no te rindes, si tú sigues como peleando, entonces no va a funcionar. Tienes como que creer y rendirte al pensamiento, creer a que es verdad y como que no ponerlo. Quiero contarles acá en este caso una experiencia que tuve, no lo tenía aquí planeado, pero se las voy a contar. La voy a contar. Imagínate que cuando yo aún no estaba estudiando, pero yo era un líder de una comunidad cristiana que aún voy. Me habían invitado a una reunión de líderes de la religión, cristianos, porque yo era líder de jóvenes. Entonces en ese momento recuerdo que fuimos a un congreso y yo veía que las personas estaban teniendo cierta experiencia como estas, unas experiencias elevadas, unas experiencias de una conexión profunda. Y recuerdo que yo los miraba que estaban teniendo como este tipo de cosas, que después hablamos después hablamos del tema religioso y teológico. En este momento quiero que te sientes es en la experiencia y lo que tiene que ver con esto. Me acuerdo que en ese momento yo dije, me rindo. No quiero, yo trataba de entender todo por qué está pasando esto, por qué las personas reaccionan así, por qué la gente siente así, por qué la gente esto. Y yo me acuerdo que yo dije, me rindo. No puedo explicarlo, solamente quiero sentir tu presencia, Dios. Me acuerdo que dije, no quiero entenderlo, no quiero meterle razón, solo quiero sentir eso que siento que es muy bueno porque la gente está feliz. Y en ese momento, cuando yo dije eso, me acuerdo que sentí un calor, energía por todo mi cuerpo y la energía se me subió hasta la garganta al punto que no podía hablar. Pero más allá de todos esos cambios físicos, visibles, tangibles en mi aspecto, fue lo que sentí dentro. Sentí que tuve una experiencia divina. Sentí algo muy potente. Y ahora que leo esto y hoy me acabo de acordar de esa experiencia, pues fue esto lo que pasó. Me rendí, acepté y simplemente me dejé llevar por el momento. Increíble. Entonces,
cuando tú haces esto, decía el doctor Joe Dispenza, también pasa hacia la negativa. Imagínate que te dan una mala noticia. Entonces lo que sentiste en ese momento y lo que tu cuerpo sintió, toma entonces una captura, ¡pah!, y se queda en tu cabeza. Pero entonces tú debes empezar en ese momento a cambiar tu estado emocional. Tú no te rindes al miedo, no te rindes no te rindes al miedo, tú te rindes a la gratitud, te rindes al amor. Entonces esa firma emocional de esa foto que tomó es el estado perfecto para recibir. Y en ese momento tú debes rendirte a esas emociones buenas, no rendirte al miedo, no rendirte a la incertidumbre. Y ahí empieza a hacer ese cambio mental. Cuando tenemos miedo, siempre nos rendiremos a él. Entonces debemos cambiar el estado interno. Ese estado debemos pasar a un estado de gratitud, un estado de creer. Es un estado de no me voy a rendir, no nos vamos a programar nuestro cuerpo para estar en ese estado antiguo, sino estar en un estado nuevo. Recibir nuevas emociones que nos van a cambiar. Es decir, muchas personas, no sé si has visto estas historias donde dicen, no, esa persona le dijeron que tenía X enfermedad y se la llevó en un mes. ¿Qué pasó? Su cuerpo creó una fotografía tan fuerte y se rindió frente a esa emoción del miedo, del temor, de la incertidumbre, que su cuerpo empezó a evolucionar rápido hacia esa parte negativa y se lo llevó. Pero si tú te resistes a esa emoción y comienzas a decir, estoy agradecido, estoy feliz, gracias por lo que me está pasando, porque siento que esto me va a servir para crecer o lo que sea, entonces tu cuerpo dice, esta situación, esta cosa externa no está definiendo cómo me siento internamente. Entonces tu cuerpo comienza a hacer milagros, literalmente. ¿Ok? Entonces termino con esta historia que decía que una mujer tenía una cirugía programada, decía el doctor Dispenza, y era una cirugía muy fuerte de un problema que ella había tenido. Entonces ella vino al evento y ella tuvo un dolor, ella tenía dolores emocionales, ella tenía tristeza, tenía ira, frustración, se sentía limitada, se sentía una víctima. Entonces ella programó la cirugía para después del evento al cual se iban a sumergir. Ella sabía que en el evento debía cambiar las emociones por la gratitud a pesar del pasado. Tenía que centrarse y tenía que abrir su corazón. Y ella comenzó a hacerlo. Empezó a notar un cambio. Sintió un cambio significativo, un calor que pasó por su columna vertebral. Y al final del evento ella ya no sentía dolor en el cuerpo ni en la columna vertebral. Cuando esta persona llegó al evento, ya no podía ni sentarse en la silla. Pero ella, al cambiar su estado emocional y pasar a un nuevo estado del ser, comenzó a programar su sistema nervioso autónomo y al terminar ya podía hacerlo. Pasó de un estado de ser a otro estado de ser. Su cuerpo comenzó a responder a una nueva mente y así como el efecto placebo. Entonces, esta persona hizo algo increíble y fue que se sanó. La pregunta para terminar es esta. ¿Cómo vas a usar el efecto placebo para tu beneficio? Ya sabes que es posible. Ya sabes que tu mente tiene la capacidad de ser una farmacia de químicos que te pueden sanar sin los efectos secundarios. Ya sabes que hay ejemplos, manifestaciones o experiencias de personas que lo han hecho. Ya sabes que hay milagros y cosas que la gente no se explica, pero que ahora afortunadamente la ciencia nos dice es posible. El milagro no es solo para esa persona, el milagro también es para ti. Así que no importa en qué estado estemos, algún estado emocional o en alguna enfermedad, tienes la capacidad en tu interior de cambiarlo. A algunos les va a tomar más tiempo, a otros les va a tomar menos tiempo, pero todos podemos hacerlo. Y esto a mí me apasiona. Y esto es algo que voy a seguir escuchando y que voy a seguir estudiando y que voy a llegar para poderlo lograr, porque sé que mucha gente se va a ver beneficiada. Te recomiendo, te aconsejo, te pido que dejes un comentario, que te suscribas, que le des en la campanita, pero más que eso, hoy sí te recomiendo que lo compartas, porque a nuestro alrededor seguro hay gente que lo necesita, gente enferma o gente con alguna condición que quiere saber que es posible salir de ahí y que su mente tiene la capacidad para hacerlo. Soy el Jeff, esto es Mentalidad 365, podcast 17. Te mando un saludo y nos vemos a la próxima. Chao.